Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 4. ¿Ángeles o demonios? Me di cuenta rápidamente de que tenía un adversario que estaba decidido a impedir que llegara jamás a la meta. Las experiencias del mal en mis primeros años eran pálidas comparadas con las que estaba a punto de enfrentarme. Estaba haciendo un curso intensivo en el terreno de lo sobrenatural y el lado oscuro tendría ahora su oportunidad. Para muchas personas, hoy en día, la mera idea del demonio es una invención medieval, una criatura con cuernos y pezuñas, como se le muestra en las caricaturas, en las pinturas de las iglesias o en las galerías de arte. Algo de lo que burlarse, o una necia superstición. Pero deben entender que nos rodean dos ejércitos invisibles. La buena noticia es que el ejército de los ángeles buenos es mucho más fuerte que el de los ángeles caídos. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados y poderes. Pero nunca debemos olvidar que Dios es mucho más fuerte y poderoso que el maligno, y que conquistó definitivamente a Satanás en nuestro mundo a través del sufrimiento de su Hijo en la cruz, cuando Jesús se negó a dejar de amarnos hasta la muerte, que era lo que Satanás trataba de conseguir que Él hiciera. Y con eso, Dios tomó el acontecimiento más trágico de la historia de la humanidad y lo transformó en el mayor triunfo. Conquistó toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin de los tiempos, para que al final se pusiera de manifiesto que Satanás fue en todo momento el perdedor. Y los acontecimientos que nosotros creemos que fueron tan trágicos, terminaron siendo sus más grandes victorias. Nuestros ángeles guardianes son como centinelas que nunca se apartan de nuestro lado. Donde quiera que ustedes vayan, ellos van con ustedes, pero a la vez tampoco se alejan nunca de la presencia de Dios, ya que tienen la capacidad de bilocarse o multilocarse, es decir, de estar en varios lugares a la vez. El demonio a veces llevará a cabo sus malignas acciones con sutileza para no exponerse. Otras veces mostrará su odio y su envidia muy abiertamente y con violencia, hasta que la fuerza sobrenatural lo refrena. Cuando es vencido, suele actuar imprudentemente, sale a la superficie y se muestra. Es sabido, sin embargo, que Satanás obtiene sus mejores resultados cuando actúa silenciosamente, sin dar ninguna señal evidente de su presencia o de sus intenciones malignas. Sus tretas son más efectivas y le dan mejor resultado cuando actúa a escondidas y evita la confrontación abierta. Cuando actúa sin crear ondas en la superficie del agua, no significa que no haya engañosas corrientes subacuáticas. Con mucha frecuencia en nuestro moderno mundo digital, científico y técnico, cuando declaramos que existe el demonio y que es realmente un espíritu maligno, se nos dice que tenemos creencias pasadas de moda, solo teorías de la Edad Media. El demonio, sin embargo, se las ha arreglado para convencer a muchos hombres ilustrados de su inexistencia, y hay algunos científicos que querrían probar que el demonio no existe. Esto solo demuestra lo ingenuo que se puede llegar a ser. ¿Cómo puede creer esa buena gente que de una manera científica podrían examinar a un espíritu de las tinieblas que es 1.000.000 de veces más inteligente que ellos y que vive en una perversa oscuridad espiritual? ¿Qué posibilidad tienen de probar que no existe? ¿Qué hará el demonio? Los engañará aún más, pretendiendo que no está ahí. Su poder de disimulo es su arma más efectiva. Uno puede aprender solo a través de su experiencia personal, y esta es una razón más por la que estoy escribiendo este libro. Cada debilidad natural que puede llevarnos a zonas de oscuridad es como un imán que puede atraer a los demonios hacia nosotros. Satanás es también un estratega capaz de utilizar muchos métodos diferentes para sorprendernos con la guardia baja. Satanás utiliza muy a menudo a la gente con este propósito. De absolutamente nada puede hacer surgir una acusación que arruine completamente al que quiere golpear. Pero esto no es todo. Uno de sus actos más malévolos es sugerir al alma durmiente todo tipo de ideas que la conduzcan a un estado de agitación y de total malestar, arrancándole toda la paz de su interior. Por eso debemos mantenernos alerta y no permitirle encontrarnos durmiendo. No estoy tratando de asustarlos,
Solo estoy compartiendo mi propia experiencia para que puedan aprender, igual que yo, cómo protegerse del mal, contando con el poder de Dios, que es mucho mayor que el del demonio, como dije antes. Desde mi infancia, el mal se me ha estado manifestando de varias maneras. No solo tenía las visiones recurrentes de las manos que trataban de estrangularme, también vi muchas veces un perro negro de ojos rojos que me gruñía, preparado a lanzarse sobre mí y despedazarme. De algún modo, el diablo debía saber que Dios tenía un propósito especial para mí, pero antes de este periodo de mi vida, nunca había entendido del todo lo poderoso que es el diablo y cómo él y sus demonios están actuando constantemente a nuestro alrededor. Como ahora había entregado mi vida a Dios, me había convertido en una amenaza para las fuerzas del mal, como toda persona que sigue a Dios. Es como si se disparara una sirena en el infierno en cuanto una persona se vuelve a Dios y esa persona pasara a estar bajo el radar del demonio. ¿Por qué? Porque una persona santa puede cambiar el mundo y frustrar muchos de los planes del demonio. Así que poco tiempo después de mis encuentros con mi ángel y mi entrega a Dios, todo el infierno se desató literalmente. Satanás me atacó con toda su furia. Su manera de acercarse a mí fue exactamente opuesta a la que experimenté con Daniel. Cuando Daniel vino a mí, sentí alegría y paz al decirme: Dios está cerca de ti y te ama. Pero ahora, cuando Satanás se acercó, sentí inmediatamente odio y crueldad y oí su voz estridente gritando: ¡Lárgate! Supuse que eso significaba ándate, y que me estaba diciendo que tenía que dejar de hablar con mi ángel y con Dios. No sabía mucho sobre el demonio, pero no se podía confundir la malevolencia de su estridente voz. Era aterradora. Su presencia me sobresaltó. Experimenté los más horribles sentimientos de temor, haciendo que me paralizara de miedo por el gran peso del mal a mi alrededor, acompañado de un horrible olor a azufre invadiendo el aire. El gruñido del demonio sonaba más como el de un animal salvaje que como el de una persona. Resonaba por todos lados y por primera vez en mi vida sentí subir un escalofrío desde la base de la columna hasta la cabeza. Busqué en mi interior para encontrar a Daniel y a Dios una vez más, pero parecían haberse retirado. Luego la voz tronó una vez más: ¡Lárgate! ¡Vete de aquí, zorra! ¡Retírate, o el fuego del infierno hará el resto! Haciendo acopio de todas mis fuerzas y llamando a Dios en mi alma, le contesté con una sola palabra: ¡No!, implicando que no me retiraría ni de Daniel ni de Dios. El demonio me gritó que estaba maldita y que mi alma estaba condenada, y continuó gritando obscenidades mientras adoptaba la actitud de un loco, amenazándome y atormentándome continuamente. Me acusó de toda clase de maldades. Supe después que el demonio tiene otro nombre, el acusador, porque en el día del juicio nos acusará de cada pecado que hayamos cometido, mientras que Jesús nos estará justificando. Así como Dios es todo amor, todo compasión y todo comprensión, el demonio es exactamente lo contrario. Mientras me atacaba, sus insultos eran tan fuertes que creí que iba a enloquecer. Estos ataques ocurrían durante el día y también, aún más aterradores, por la noche. Me resultaba casi imposible dormir. También sentía como si el demonio estuviera tratando de extraer todo el aliento de mi cuerpo, como si un águila hubiera hincado sus garras en mi estómago, lo estrujara y tratara de ahogarme. Era una sensación muy real, muy física. Como continuaba este tormento, rompí a llorar y el demonio se burló de mí despectivamente diciendo: «Deja de regar tus heridas». Por debajo de mi absoluto horror, sentía que detrás de mi lucha había otra gran batalla librándose entre el demonio y mi ángel Daniel, que estaba combatiendo duro por mí. Sabía que, sin ayuda sobrenatural, no sobreviviría. Empecé a llamar a mi ángel y él me respondió pronunciando una sola palabra: «Reza». Así que recé con todo mi ser, implorando la ayuda de Dios. Finalmente, después de cierto tiempo, la batalla se acabó. El demonio terminó su ataque y pude tener unos pocos días de paz. En aquellos momentos tranquilos y pacíficos empecé a pensar cuán importante era mi ángel guardián.
Sabía que luchaba por mí como un buen amigo, manteniendo al demonio alejado, cuidándome y protegiéndome. Y yo necesitaba su protección, porque el demonio no se rinde fácilmente y estaba preparando nuevos y diferentes ataques. Primero, el demonio fijó su atención en mi familia. Mi sobrina, que es también mi ahijada, esperó 15 años antes de compartir su pesadilla conmigo. Se veía a sí misma sentada a la cabecera de una larga mesa de comedor, y de su cuello colgaban varios rosarios. Había otros sentados a la mesa, y yo también lo estaba en la otra. Mientras describía su pesadilla, rompió a llorar, sollozando con toda su alma al recordar el horror de esa visión y sus palabras amenazadoras. Odio a tu tía, y también te odio a ti. Algo similar le ocurrió a mi hijo en sueños, cuando el demonio se le apareció como un viejo de larga barba. En ese sueño, el demonio le decía: tú, dile a tu mamá que deje de escribir, o te haré a ti lo mismo que le hacía a ella cuando era muy joven. Te pondré las manos alrededor del cuello y te estrangularé. Nunca había hablado a mi hijo de mis pesadillas, así que estaba claro que se trataba del demonio. Estos ataques me preocuparon de verdad. Para asegurarme de que no se le permitiría al demonio atacar a mi familia, le pedí al Señor que interviniera. Me prometió que asignaría al arcángel San Miguel como nuestro guardián. Con esa garantía me sentí mucho mejor. Luego, el demonio intentó una nueva manera de influenciarme. Astuto como es, y sabiendo que todavía era muy inexperta en el mundo de los espíritus, el demonio asumió la aparición de mi propio ángel Daniel. Este ángel falso trató de engañarme, presentándome una imagen diferente del Dios amoroso y Padre cariñoso que yo conocí el día que le recé el Padre Nuestro. Este ángel falso comenzó a decirme que Dios era una presencia terrible y que debería tenerle miedo. El objetivo de Satanás era alejarme de Dios y de sus planes sobre mí. Hizo que Dios sonara aterrador, tratando de que le tomara un miedo tal que cuando viniera a hablarme me espantara su llamada. A veces había momentos en que encontraba casi imposible distinguir entre la voz de Daniel y la del demonio. Este ángel falso me llevaba a creer que Dios se irritaba fácilmente, que era iracundo y un juez terrible que castigaba a su pueblo por la más mínima falta. Por un momento empecé a creerle. Poco después, el demonio tomó la apariencia de mi difunto padre y su voz sonaba exactamente como la de él. Esta impresión de mi padre me hablaba en francés como lo hacía él a menudo. Me dijo que Dios lo había enviado para decirme que mis comunicaciones con él eran todas una ilusión. Dijo: Dios hablándote a ti. ¿Dónde has oído jamás una cosa así? Dijo que eso solo podía significar que estaba loca. Sospeché que había algo extraño en esa visión, así que dije: bueno, ¿y qué pasa con Daniel? ¿Es posible que se nos aparezcan los ángeles? Ah, ese, respondió, y su voz se llenó entonces de tal odio que inmediatamente reconocí que era el demonio tratando de engañarme. Mi padre nunca me hubiera hablado de esa manera. Durante este interludio empecé a sentirme muy sola. Allí en Bangladesh, en ese momento, no tenía a nadie a quien recurrir en busca de consejos o ayuda espiritual. No quería preocupar a mi marido explicándole lo que estaba ocurriendo. Me lo guardaba todo para mí. El demonio sabía todo esto, así que incrementaba sus ataques. Cada día traía más y más demonios con él. Podía sentirlos y oírlos día y noche a mi alrededor. Estos ángeles caídos me atacaban, se burlaban de mí y me llamaban todo tipo de nombres obscenos. Me preguntaba por qué Dios me permitía pasar por todo eso. Pero finalmente, la tortura mental por la que estaba pasando ya no surtía el mismo efecto en mí. Sabía que Dios era más fuerte que el demonio, y mientras más me acercaba a Dios, menos temía a Satanás, y él temblaba aún más, deseando mi muerte. Su rabia aumentaba y en consecuencia cambió de estrategia una vez más. El demonio empezó ahora a atacarme físicamente. No puedo explicar bien cómo ocurrió esto porque era en parte espiritual y en parte físico. Primero me tiró aceite hirviendo en la mano. Había estado escribiendo todos los mensajes de Dios y de mi ángel, y ese aceite me quemó el dedo medio de la mano derecha, creando una ampolla terrible exactamente donde sostenía el lápiz. Tuve que aplicarme un apósito protector cada día, lo justo para poder sostener el lápiz y continuar mi comunicación con Daniel y con Dios. En otra ocasión, durante unas vacaciones familiares en Tailandia,
Decidimos hacer una excursión a una de las islas, pero a la vuelta el barco se tambaleó al acercarnos a tierra. Perdí el equilibrio y para sujetarme agarré lo que tenía más cerca. Resultó ser el candente tubo de escape del motor del barco. Toda la palma de mi mano derecha se quemó gravemente y esto se añadió a la quemadura de aceite que había recibido antes. La mano me dolía de manera intolerable y durante todo el camino de vuelta al hotel estuve preocupada pensando que necesitaría tratamiento hospitalario. Parecía evidente que pasarían muchos días, quizás semanas, hasta que pudiera volver a sostener el lápiz de nuevo. Aunque parecía una quemadura tremenda, para cuando entramos de nuevo en el hotel, ya no sentía el más mínimo dolor en la mano. Es más, la rojez y toda señal de quemadura había desaparecido. Dios solo le permitiría al demonio llegar hasta cierto punto, y por su misericordia había curado mi mano. A veces el demonio utilizará las cosas que más aborrecemos. Uno de mis grandes horrores son las cucarachas. Incluso contar esta historia me resulta sumamente desagradable, pero demuestra cuán malvado y odioso puede ser el demonio. Un día en casa, al salir de una habitación, cerré la puerta atrás de mí. Casi inmediatamente sentí una humedad en la cara, como si me hubieran rociado con algún tipo de líquido. En ese instante oí la voz del demonio riéndose mientras decía: «Esta es mi manera de bautizar». Entonces me di cuenta de que había aplastado una cucaracha gigante entre la puerta y el marco. El líquido que me había rociado era su sustancia. No puedo expresarle lo mucho que me asqueó este incidente, pero demuestra cómo el demonio es capaz de llegar a cualquier extremo para vengarse y asustarnos, de modo que nos desviemos del camino recto y de Dios. La situación empezó a resultarme más clara. Satanás quería hacerme desistir por todos los medios de conversar con Dios. Fue un gran combate espiritual. Dios también me mostró que, si el demonio me estaba atacando ahora, se debía precisamente a que yo había regresado a él. Mientras no estuve plenamente con Dios, el demonio no se preocupó, pero se había enfurecido cuando vio que Dios me estaba formando y entrenando para luchar contra el mal. Una noche tuve una visión. Estaba de pie en una habitación y vi una serpiente deslizándose delante de mí. Esa serpiente representaba al demonio. Sabía que esa serpiente era mi mascota y que la estaba dejando abandonada sin alimentarla más. Hambrienta y sorprendida, reptó fuera de su agujero en busca de comida. La miré deslizarse hacia su plato, donde encontró un par de uvas. Se las tragó, pero no parecía satisfecha, así que reptó hasta la cocina en busca de más alimento. Mientras tanto, me di cuenta de que mis sentimientos hacia ella habían cambiado y que ahora me había vuelto su enemiga en lugar de su amiga. Reconocí eso instintivamente y supe que pronto se pondría en mi contra y trataría de matarme. Me asusté. Justo en ese momento, mi ángel guardián se apareció y me preguntó qué me perturbaba. Le conté lo de la serpiente y lo preocupada que estaba ahora que me había convertido en su enemiga. Mi ángel dijo que me ayudaría a deshacerme de ella. Yo vacilé, sin embargo, preguntándome si debía unirme a él o no en la batalla, pero decidí que tenía que unirme a mi ángel y hacer juntos la labor. Daniel tomó una escoba y abrió una puerta que daba afuera. Luego fue hacia la serpiente y la asustó con la escoba, empujándola hacia la puerta abierta. La serpiente se retorcía por todos lados para evitar la escoba, tratando de trepar a los armarios y estantes. Al final, gracias a la poderosa presencia de mi ángel, se arrastró fuera de la puerta y mi ángel la cerró de golpe tras ella. Juntos observamos desde la ventana cómo reaccionaba la serpiente. Entró en pánico. La vimos volver hacia la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Sin saber a dónde ir, la vimos bajar la escalera a toda velocidad y dirigirse hacia la calle. En el momento en que se deslizó a través del umbral de la entrada principal hacia el frío, se transformó en un sapo gigante, de mayor tamaño que un ser humano, y nuevamente tomó la forma de un espíritu maligno. La alarma cundió, y la gente que estaba justo allí afuera se apoderó del espíritu maligno y lo ató. Esta visión me fue dada después de haber aceptado a Dios y haberme entregado completamente a Él. Unos días después, cuando bajaba la escalera de mi casa que llevaba a la cocina,
Vi de repente a Jesús en el descansillo. Me estaba sonriendo y noté que tenía hoyuelos en sus mejillas. Parecía muy contento, feliz, y con la expresión de sus ojos me estaba manifestando su amor por mí. Me detuve allí mirándolo fijamente y luego desapareció. Hasta ese momento, mi ángel y Dios Padre se habían acercado a mí, pero ahora había visto al mismísimo Jesucristo. De repente recordé los sueños que había tenido de niña con Jesús, pero ahora estaba Él ahí, sonriéndome otra vez. Más avanzada la tarde, se volvió a aparecer y se presentó. Yo soy el Sagrado Corazón. Aposéntate en medio de mi corazón, amadísima mía. Vivirás ahí. Y luego desapareció, pero no por mucho tiempo. Más adelante volvió de nuevo y dijo: La paz esté contigo. Quiero que escribas todo esto. Quiero que mis hijos sepan que sus almas viven y que el mal existe. Todo lo que está escrito en mi santa palabra no es un mito. Satanás existe y busca la ruina de sus almas. Apenas fueron pronunciadas estas palabras, me encontré bajo tierra. No caí en trance, porque esta visión me fue dada en mi intelecto. La zona en que me encontraba era parecida a una cueva subterránea, con un techo bajo y oscuro, alumbrada solo por la luz que despedía el fuego. Se sentía humedad y el suelo era gris, oscuro y pegajoso, como si estuviera mojado, pero la textura de ese suelo era extremadamente fina, como harina. Delante de mí vi a varias almas, atadas en fila. Vi únicamente sus cabezas. El resto de sus cuerpos estaba detrás de una pared. Sus caras parecían máscaras de agonía. Entonces caí en la cuenta del nido que había a mi alrededor. Sonaba como el estruendo de pesadas máquinas de hierro funcionando, martillando, y en torno a mí podía oír los gemidos y los gritos de los condenados. Me pareció que era un lugar con muchísima actividad. Vi que Satanás estaba de pie a unos 5 metros delante de mí, dándome la espalda, mientras se enfrentaba con los condenados. Su mano extendida estaba llena de lava ardiente y movía el brazo de derecha a izquierda, salpicando de lava las caras de los condenados, abrazándolas y haciendo que se inflamaran. Él sintió que había alguien detrás de él y se dio la vuelta para mirarme. Su cara se asemejaba a una cara humana, pero reflejaba una ira y un odio absolutos, especialmente en sus ojos. Parecía un demente. Tan pronto como me vio, escupió en el suelo con asco. Con voz estridente y dura, que sonó más como un gruñido que como una voz, dijo: «Mírenla, gusano miserable, mírenla. Hoy día tenemos hasta gusanos que vienen a chuparnos la sangre. Ándate a la...». Luego, con regocijo malévolo, me dijo: «Mira». Una vez más arrojó lava a esas caras que gemían y chillaban con angustia. Las oí gritar: «¡Oh, déjanos morir!». Entonces Satanás, hirviendo de rabia, exclamó: «Criaturas de la tierra, escúchenme, vendrán a mí». Mientras aullaba sus amenazas pensé: «Qué necio es al pensar que va a ganar al final». Debió adivinar lo que estaba pensando, porque dijo en un tono amenazador: «No soy ningún necio». Luego, con una risa malévola, irónicamente gritó a esas pobres almas: «¿Han oído? Me ha llamado necio. Queridísimas almas, las haré pagar sus palabras». Mientras se preparaba para recoger más lava y arrojarla, acudí a Jesús desesperada y le pedí que hiciera algo para detenerlo. Jesús dijo: Lo detendré. En el momento en que Satanás levantó el brazo para arrojar la lava, sintió un dolor tan fuerte que chilló, maldiciendo a Jesús y gritándome luego a mí: «¡Bruja! ¡Ándate! Sí, ándate! ¡Déjanos!». De repente oí el ruido de voces que provenía de las almas que estaban justo a las puertas del infierno, el purgatorio más bajo, pero no en el infierno. Conscientes de nuestra presencia, nos gritaron desesperadamente: «¡Sálvennos! ¡Sálvennos!». Entonces, saliendo de la nada, alguien se acercó a Satanás. Comprendí que era uno de sus demonios. Creo que Satanás ya no nos veía, porque continuó como si no estuviéramos ahí. Dijo al demonio: «¿Estás cumpliendo con tu deber? ¿Estás haciendo lo que te he pedido que hicieras? Dáñala, destrúyela, desanímala». Las órdenes de Satanás al demonio se referían a mí. Quería que ese demonio me siguiera de cerca
para desalentarme y destruir mi misión. Satanás empezó a llamar por su nombre a otros demonios y oí también nombres humanos. Me di cuenta entonces de que las almas condenadas en el infierno pueden también poseer a las personas y crearnos trastornos demoníacos, porque están bajo el dominio de Lucifer, y cualquiera bajo sus órdenes vive en el odio. Sin embargo, no tienen el inmenso poder de los ángeles caídos. Pregunté a Jesús si podía abandonar ese lugar, y él dijo: Ven, vámonos. Quiero que escribas todo esto. Me di cuenta después de esta visión de que Jesús domina totalmente a Satanás. Jesús me enseñó que debía utilizar su nombre para expulsar a los demonios. Esto me dio paz y confianza. Poco tiempo después de esta visión del infierno, Satanás envió a un grupo entero de demonios a atacarme. Con mi recién adquirida confianza dije sarcásticamente: «Oh, no, otra vez no», sabiendo que esta vez podría manejarlos. Estos demonios eran pequeños de tamaño y parecían chimpancés. Saltaron sobre mi espalda como gatos furiosos, pero me sentía segura, más fuerte que ellos, y ya no les tenía miedo. Solo me cansaban. Sentí en lo más profundo de mi alma que podía hacer que desaparecieran empleando el nombre de Jesús. Eran más una molestia que un peligro, como moscas zumbando alrededor de la comida. Harta de ellos, les ordené regresar al infierno, utilizando el nombre de Jesús. Gimoteando, los demonios se fueron inmediatamente. Acaba de escuchar: el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.